Muy buenas tardes a usted que almuerza hasta hora de la tarde. Bienvenidos a nuestro programa informativo del día. Soy Roger González y hoy les hablaremos del tratamiento de tuberculosis. Hablaremos mucho más a fondo de esta enfermedad, que hace que sea necesario que El Salvador combine esfuerzos para continuar la lucha contra la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa producida por un microbio que recibe el nombre de Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, llegando a los pulmones y otras partes del cuerpo, siendo capaz de producir infecciones de por vida. El Salvador, para el año 2019, la tasa de incidencia para el Ministerio de Salud fue de 17.8 por 100.000 habitantes. En el 2021 se registraron 31 nuevos casos de tuberculosis por 100.000 habitantes. Y durante el año 2022, el INS registró 406 casos de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. Y la investigación más reciente fue para el año 2023, donde se habían diagnosticado 95 casos. Esta infección se propaga a través de gotitas expulsadas cuando una persona infectada que no está en tratamiento tose, estornuda o habla, y estas son inhaladas. Los humanos también pueden infectarse a través del tracto gastrointestinal por ingestión de leche producida por vacas tuberculosas, que ahora es poco común debido a la pasteurización o en raras ocasiones por abrasiones de la piel. Esta enfermedad se presenta de dos formas. La primera es la tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente de la enfermedad, observándose en el 80% de los casos, donde se presentan síntomas como por ejemplo tos con expectoración por más de 15 días, que el cual es el síntoma universal de la tuberculosis. Y la segunda, que sería la tuberculosis extrapulmonar, que presenta cuando la enfermedad se ha propagado a muchos órganos del cuerpo, afectándolos. Esto se ve en su mayoría en personas portadoras del VIH u otras condiciones de inmunosupresión, en donde los síntomas van dependiendo del órgano afectado y en muchas ocasiones da lugar a la aparición del tuberculoma. Su diagnóstico se realiza a través de exámenes de secreciones de la persona infectada, como es el esputo y la prueba de tuberculina. Usted puede contribuir a la prevención de dicha enfermedad con la notificación pertinente a las personas que han estado expuestas al contagio para que éstas sean examinadas oportunamente. También cubriendo la boca al toser o estornudar y no escupir en el suelo. También puede contribuir vacunando a los recién nacidos con la BCG para evitar las formas graves de tuberculosis y no abandonando el tratamiento administrado. Recuerde, la curación es de uno y la prevención es de todos. Y para darnos más información del tratamiento de esta enfermedad, con nosotros un invitado especial, el doctor Nieto. Buenas tardes, yo soy el doctor Armando Nieto. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es el tratamiento inicial de la tuberculosis. Debemos saber que el inicio del tratamiento debe ser lo más pronto posible. Según la guía nacional, el inicio no debe exceder los 5 días después de que el caso ha sido confirmado. Los tipos de tratamiento que se dan según el caso, debemos saber de que también existen los nuevos sensibles, que es un caso nuevo de tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar. En este apartado incluimos también a pacientes con enfermedades concomitantes que debilitan el sistema inmunológico, tal es el caso del VIH y personas privadas de libertad. También está el retratamiento sensible, que es un caso de un paciente con tuberculosis tanto pulmonar o extrapulmonar, el cual ya tuvo un tratamiento previo. Y el caso resistente, que es un caso de tuberculosis, el cual probablemente tenga VIH o una enfermedad que comprometa su sistema inmunológico, y en esta categoría se incluyen a niños que sean resistentes y otros tipos de casos. Para empezar, el tratamiento de primera línea se da basándose en los conceptos de la categoría que anteriormente se han mencionado. En nuestro país, según los lineamientos técnicos de la prevención y control de la tuberculosis, se recomiendan los siguientes esquemas de primera línea según sea el caso correspondiente. Para empezar, los casos nuevos. Para esta categoría, en nuestro país se sugieren 2 vías de tratamiento, las cuales en conjunto se dan de la siguiente forma. Primero está el combinado de 4 drogas, el cual consiste, como su nombre lo indica, en un esquema que se caracteriza por ser un combinado de 4 fármacos, los cuales se dividen de la siguiente manera: isoniazida 75 miligramos, rifampicina 150 miligramos, piracinamida 400 miligramos, etambutol 275 miligramos, y el número de tabletas que se le dará al paciente será en cuestión de su peso. Debemos saber que los tipos de tratamiento se van a dar en función al peso del paciente. Para empezar, los pacientes que pesen de 30 a 39 kilos se le darán 2 tabletas. Pacientes con un peso de 40 a 54 kilos serán 3 tabletas. Y pacientes con un peso de 55 a 70 kilos, 4 tabletas. Y mayores a 71 kilos de peso serán 5 tabletas. Por su parte, el combinado de 2 drogas en este esquema se caracteriza por el uso de 2 fármacos y podrá ser usado de manera diaria o un tratamiento únicamente de 3 veces por semana. Esto para evitar toxicidad patológica. De la manera que la composición farmacológica se preste para las drogas a utilizarse, de las cuales se van a dividir de la siguiente manera. Para empezar,
empezar será isoniazida 75 miligramos, rifampicina 150 miligramos en el uso diario, y en el uso por 3 veces por semana la dosis cambiará de rifampicina y isoniazida a 150 miligramos cada uno. Debemos saber que el número de tabletas que el paciente deberá de ingerir exactamente igual será al esquema de 4 drogas. Conforme al peso será el número de tabletas que debe ingerir el paciente. Debemos saber que tendrá una duración de 6 meses y según los lineamientos técnicos nacionales proporcionados por el Ministerio de Salud de nuestro país, las dos fases son tanto la fase intensiva, o también conocida como la primera fase, y la fase de continuación, o también conocida como la segunda fase, dividiéndose de la siguiente manera. La fase intensiva, para comenzar, es la fase en la que la frecuencia del fármaco será a diario, con la excepción en la que los días domingos el paciente no ingerirá ninguno de los fármacos que el médico tratante haya seleccionado para su caso, y en esta fase se cuenta con una duración de 8 semanas, lo cual es el equivalente a 2 meses, y el número de dosis esperado es de 50 dosis. Por otra parte, la fase de continuación, la frecuencia es similar a la fase intensiva. Son 6 semanas, donde el único día es la excepción el domingo. Tiene una duración de 4 meses y para este momento el número esperado de dosis equivaldría a 100. También tenemos lo que es el retratamiento, donde para esta categoría el tratamiento se divide en las mismas categorías que se mencionó anteriormente, pero en este caso la persona que ya ha sido tratada con estos medicamentos y sea sensible a este tipo de tratamiento es la indicada para esta fase. En este caso también tenemos lo que es una fase intensiva, donde el tratamiento de esta categoría cambia en las fases de tratamiento, pues en este caso en la fase intensiva el tratamiento deberá de mantener una duración de 16 semanas, lo que es igual a 4 meses con cumplimiento diario exceptuando los domingos. En cambio, en la fase de continuación, el tratamiento de esta fase es con el esquema de 2 drogas y tiene una duración de 20 semanas, lo que es igual a 5 meses, y el cumplimiento es similar a los demás, es decir, que debe ser a diario exceptuándose el día domingo. El esquema de tratamiento de la tuberculosis en la niñez es muy distinto al que se planteó anteriormente, el cual es para una población adulta. Si bien es cierto, los fármacos que se utilizan en los niños son los mismos que se utilizan en los adultos, la dosificación es muy distinta y se da según los lineamientos técnicos para la prevención y control de la tuberculosis en El Salvador, según el kilo de peso del niño, de la siguiente manera dependiendo del fármaco. Para empezar, isoniazida son 10 miligramos en pacientes con un peso de 7 a 15 kilogramos, siendo el máximo en estos pacientes de 300 miligramos. Por su parte, rifampicina, 15 miligramos en pacientes con 10 a 20 kilogramos de peso, siendo el máximo en estos pacientes de 600 miligramos. La piracinamida son 35 miligramos en pacientes con 30 a 40 kilos, siendo el máximo 2000 miligramos. Y el etambutol, por su parte, 20 miligramos en pacientes con 15 a 25 kilos, siendo el máximo 1600 miligramos en estos pacientes. Es importante saber que cuando el niño está cerca de un peso aproximado de 25 kilos, es correcto utilizar la dosificación para adultos con las combinaciones fijas, las cuales han sido descritas anteriormente. Y además, por tanto, la dosificación quedaría de la siguiente manera, aplicando el esquema pediátrico. Los niños, los cuales tengan un peso de 4 a 7 kilogramos, en la fase intensiva se dará una tableta de isoniazida, rifampicina y piracinamida, y en la fase de continuación también será una tableta. Los niños con un peso de 8 a 11 kilogramos será en la fase intensiva 2 tabletas y la misma dosificación en la fase de continuación. Los niños, por su parte, con un peso de 12 a 15 kilogramos, la fase intensiva será de 3 tabletas, repitiendo el número de tabletas en lo que es la fase de continuación. Y los niños con 16 a 24 kilos serán 4 tabletas, tanto en la fase intensiva como en la de continuación. Los que pesen más de 25 kilos, como se dijo anteriormente, se puede utilizar el esquema para adultos, el cual está aprobado en los casos de niños que pesen más de 25 kilogramos. Buenas tardes, mi nombre es Kevin y continuando con la temática, pues la tuberculosis en el embarazo. Los efectos de la tuberculosis en el embarazo dependen de diferentes factores, entre ellos la gravedad de la enfermedad, tiempo que toma el diagnóstico y existencia de lesiones pulmonares avanzadas, como también la presencia de tuberculosis extrapulmonar, fallas en el tratamiento y concomitancia con VIH. Las mujeres embarazadas con tuberculosis pueden ser clasificadas entre esos estadios según su condición. Exposición a tuberculosis. La gestante está asintomática, con un contacto conocido y con una PT-IGRAS negativa. PT significa prueba de tuberculina e IGRAS una prueba de sangre que mide la respuesta del sistema inmunológico a los antígenos de tuberculosis. Número 2, tenemos a la infección tuberculosa latente. La gestante está asintomática, tiene un APT-IGRAS positivo, pero la radiografía de tórax es normal. Estas pacientes no tienen la capacidad de transmitir la infección.
Y por último tenemos a la infección tuberculosa activa. La embarazada presenta manifestaciones clínicas compatibles con tuberculosis, la radiografía con hallazgos sugestivos y PTI Gram positivos o identificación de Mycobacterium tuberculosis en las pruebas microbiológicas. Entre las complicaciones obstétricas reportadas están abortos espontáneos, mortalidad perinatal, bajo peso al nacer, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, algarpajo al nacer, anormalidades congénitas y prematuras. La tuberculosis suele ser difícil de distinguir de otras infecciones congénitas y neonatales, ya que comparte algunos síntomas. Entre los más frecuentes tenemos que tienen fiebre, pérdida de peso, dificultad respiratoria, hepatoesplenomegalia, anorexia, letargia y adenopatía. Pero para confirmar el diagnóstico es necesaria una historia clínica materna detallada y un alto índice de sospecha por parte del médico. El esquema tradicional del tratamiento de tuberculosis es seguro en mujeres en estado de embarazo. Este manejo va a depender del estado de la enfermedad, si es latente o activa, y del perfil de resistencia del microorganismo a los medicamentos. En el estado de enfermedad latente se recomienda el uso de isoniazida anteparto a una dosis de 5 miligramos por kilogramos al día, con una dosis máxima de 300 miligramos por 9 meses, siempre y cuando exista una reacción a la prueba de tuberculina mayor a 15 milímetros sin tratamiento previo. En términos generales, el manejo consta de dos fases. En la primera, denominada de iniciación, se utilizan 4 medicamentos, RHZE como sus siglas, diariamente por 2 meses, seguido por la fase de continuación, donde se utilizan 2 medicamentos, RH, 3 veces por semana por los siguientes 4 meses. Si después del tratamiento con los antituberculosos de primera línea no hay una respuesta adecuada, rara vez se usan medicamentos de segunda línea debido a la alta probabilidad de efectos deleteros sobre el feto. También se tiene que suplementar con vitamina B6. Se recomienda la suplementación para prevenir la neuropatía inducida por la isoniazida, que es especialmente importante en mujeres embarazadas y en lactantes. Hola, buenas tardes, soy Lucía Martínez y ahora hablaremos de la tuberculosis latente. En raras ocasiones las personas infectadas por tuberculosis presentan el estado activo de la misma. De la mayoría de casos, permanecen en este estado sin tener ningún tipo de tratamiento en su vida. Sin embargo, seguir el régimen de medicamentos puede reducir considerablemente el riesgo de desarrollar tuberculosis activa. El tratamiento por infección latente por tuberculosis se realiza en todo tipo de personas que hayan tenido estrecho contacto con personas bacteriológicamente positivas a tuberculosis y está descartado la presentación activa de la enfermedad. Además, el tratamiento con isoniazida debe de ser supervisado en todo momento. Por ejemplo, en niños es indispensable para que este sea cumplido durante su duración, ver su desarrollo y así poder monitorear cualquier efecto secundario. El tratamiento actual en El Salvador, según lineamientos MinSal, para la infección latente por tuberculosis se debe realizar administrando isoniazida 5 miligramos por kilogramo día hasta un máximo de 300 miligramos por día durante 6 meses en el adulto y en el niño 10 miligramos kilogramo día durante 6 meses. En la actualidad, no ha habido un desarrollo como tal en la implementación de nuevos fármacos para tratar la infección latente por tuberculosis y el actual tratamiento con isoniazida se está cuestionando, retomando lo que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha publicado. Debido a su capacidad para combatir bacilos tuberculosis latentes, la clase de compuestos de nitroimidazoles también es interesante en la práctica. Además, la delamanía inhibe la síntesis de ácido micólico y es efectivo contra bacilos latentes y replicantes, tanto intracelulares como extracelulares, y así también tiene una actividad bactericida temprana. Ahora hablaremos más a fondo de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de tuberculosis. Según Goodman y Hillman, la isoniazida, según sus usos terapéuticos, tenemos que la isoniazida se va a emplear principalmente para el tratamiento de la tuberculosis activa combinada con otros antituberculosos. Por ejemplo, la profilaxis de tuberculosis, tratamiento de tuberculosis latente para prevenir su progresión a la forma activa. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que la isoniazida se activa dentro de los bacilos gracias a la enzima CAT-G. Esto genera aductos que inhiben la síntesis de ácido micólico y ácidos nucleicos en las bacterias, conduciendo así a su muerte.
Este medicamento tiene una alta biodisponibilidad oral y se distribuye eficazmente en el cuerpo, y su eliminación es renal, y esta puede variar según el genotipo y fenotipo de la acetilación de cada individuo. En cuanto a sus efectos adversos reportados, se encuentran la hepatotoxicidad, neuropatía periférica, convulsiones, neuritis óptica y atrofia óptica, hipersensibilidad, tinnitus, retención urinaria y anemia. La isoniazida está clasificada como categoría C por la FDA, lo que significa que los riesgos y beneficios deben ser evaluados cuidadosamente en personas y en mujeres embarazadas. Continuando con la rifampicina, esta tiene un uso terapéutico para tratamiento de tuberculosis. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que la rifampicina se une a la subunidad beta de la polimerasa de RNA dependiente de DNA para formar un complejo fármaco-enzima estable. La fijación del fármaco suprime la formación de cadenas en la síntesis de RNA. En cuanto a su ADME, tenemos que su absorción es variable, debe ser administrada con el estómago vacío. Los medicamentos y metabolitos son excretados por la bilis y eliminados a través de las heces, y solo 1/3 o menos de los metabolitos son eliminados por la orina. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que es bien tolerada por los pacientes, pero dentro de las reacciones adversas que el fármaco pueda ocasionar se encuentra la fiebre, salpullido, náuseas y vómitos. En cuanto al uso en el embarazo, no debe administrarse durante el embarazo y la lactancia a menos que tenga un juicio médico y los beneficios potenciales para la paciente superen los posibles riesgos para el recién nacido. En cuanto a la piracinamida, esta se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis, siendo considerada como fármaco de primera elección cuando se administra conjuntamente con la isocianida, el etambutol y la rifampicina, en particular cuando aparecen resistentes a la isoniazida y a la rifampicina. Es un profármaco y cuando se activa se convierte en el ácido piracinoico. La piracinamida tiene una alta biodisponibilidad oral, superando el 90% en el tracto gastrointestinal. El fármaco tiende a concentrarse significativamente en el fluido de revestimiento epitelial del pulmón y luego es metabolizado en el hígado, con posterior excreción renal. Un punto a destacar es que en caso de insuficiencia renal, la frecuencia de dosificación se ajusta y la hemodiálisis requiere una dosis adicional del medicamento. Es importante mencionar que uno de los efectos secundarios más graves es el daño hepático con riesgo de ictericia y en raras ocasiones pues necrosis hepática. Aunque las dosis actuales son más seguras, es esencial realizar estudios de función hepática antes de y durante el tratamiento. Debemos saber que la forma actual del etambutol es a través de la inhibición del arabinosil transferasa 3, lo cual interrumpe el ensamblaje de la pared celular de la micobacteria. Es importante destacar que el etambutol es efectivo contra las micobacterias, nada más pues no se registró efectividad contra otros grupos bacterianos. También Goodman y Hillman recalca que la biodisponibilidad de este fármaco es del 80% y el 40% son a proteínas plasmáticas. Además, también se nos insta a tener cuidado pues el 80% del fármaco no se metaboliza ni se excreta directamente por vía renal. También tenemos que hacer énfasis en que el etambutol produce pocas reacciones adversas en las cuales se consideren serias. Estas pueden ser disminución de la agudeza visual, erupción, fiebre medicamentosa, prurito, artralgia, cefalea, mareos, desorientación. También es importante saber que la población de mujeres embarazadas, el etambutol deberá ser utilizado solo si el beneficio justifica el riesgo potencial al feto, aunque no se conocen datos de daño fetal basados en seres humanos. Por lo tanto, este fármaco entra como la categoría C. Las rifamicinas son un tipo de antibiótico macrocíclico en el tratamiento de las enfermedades micobacterianas. La rifapentina, la rifabutina y la rifampicina son antibióticos macrocíclicos cruciales para el tratamiento de la tuberculosis. La acción de la rifampicina contra la tuberculosis define su mecanismo de acción. Se explica como la creación de un complejo fármaco-enzima estable mediante la unión de la subunidad beta de la polimerasa de ARN dependiente del ADN. Los aminoglucósidos. La streptomicina es un agente de segunda línea para combatir la tuberculosis activa y debe usarse siempre en combinación con al menos 1 o 2 medicamentos a los que esta cepa causante sea susceptible. Su mecanismo de acción está reflejado en la interferencia con el inicio de la síntesis de proteínas por la unión de la subunidad ribosómica 30S. Estos absorben poco en el tracto gastrointestinal. Entre sus efectos adversos podemos mencionar la nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular, según Goodman y Hillman. Los nitroimidazoles bicíclicos. Dentro de estos fármacos se incluyen el delaminid y el pretomanid.
Estos fármacos se emplean en el tratamiento de la tuberculosis, la cual es muy resistente a los medicamentos. Estos medicamentos comparten mecanismos de acción, inhibiendo principalmente la producción de proteínas y ácido micólico de Mycobacterium tuberculosis. Los alimentos pueden incrementar las exposiciones sistémicas. Sus efectos adversos siguen en estudio.